Bueno, otra vez, comenzamos con nuestras aplicaciones de la derivada y recordamos que lo último que hicimos, la última clase, fue mirar esta gráfica, identificar los números críticos, definiendo cuáles eran los números críticos cuya derivada era igual a cero y los números críticos donde la derivada no está definida. Y así es como hallamos los números críticos, encontrando en cuáles puntos la derivada no existe y en cuáles puntos la derivada es igual a cero. Hicimos algunos ejercicios sobre esto también. También identificamos los extremos absolutos y los extremos, las fronteras, y determinamos los máximos relativos y los mínimos relativos y entendimos qué era cada cosa. Bien. Y entonces, como pudimos ver, los números críticos están relacionados directamente con los extremos relativos. Y entonces vamos a formalizar eso un poco y vamos a entender que si una función f tiene un extremo relativo en un punto, entonces ese punto es un número crítico. Entonces, en otras palabras, todos los extremos relativos son números críticos. Todos los extremos relativos son números críticos. El contrario no se da. Es decir, no todos los números críticos son extremos relativos. Y lo habíamos visto en algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, que esto de acá es un número crítico porque aquí la derivada es igual a cero, pero no es ningún extremo relativo. Mientras que al revés sí se da, es decir, todos los extremos relativos sí son números críticos. ¿Y esto de qué me sirve? Bueno, pues de una u otra manera el hecho de saber cuáles son los números críticos me va a dar una idea de cuáles son los extremos relativos. Bien. Entonces aquí está algunos ejemplos de mínimo relativo, máximo relativo, mínimo relativo de la gráfica anterior. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuáles son los extremos absolutos? Entonces, primero, si suponemos que la función es continua sobre un intervalo, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, y es esto para que no lo olviden. El extremo absoluto ocurre en un punto frontera o en un número crítico. ¿Sí? Los extremos absolutos ocurren en un punto frontera o en un número crítico del intervalo. ¿Bien? Y aquí ya estamos hablando de extremos absolutos. Es decir, cuál es el máximo de toda la función o cuál es el mínimo de toda la función, no de extremos relativos. Hay que hacer la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si yo quiero encontrar el extremo absoluto, pues tengo que mirar los puntos frontera del intervalo, que si en este caso, por ejemplo, el intervalo A, B, tendría que mirar el punto A y el punto B, y mirar todos los números críticos y ver cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces vamos a hacer eso ahorita. Entonces, cuál sería la instrucción pues para encontrar los extremos sobre un intervalo cerrado? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar f, encontrar cuánto vale la función en las fronteras. Entonces, si es en un intervalo cerrado A, B, A, B, entonces evaluar la función tanto en A como en B. Y luego encontramos todos los números críticos en ese intervalo. Que eso ya lo hicimos la semana pasada. Nosotros ya sabemos cómo encontrar los números críticos. No es sino buscar para cuáles puntos la derivada es igual a cero y para cuáles puntos la derivada no existe. Una vez encontramos todos los puntos que son números críticos, entonces evaluamos la función en todos estos números críticos. Y los colocamos en una lista. Colocamos en una lista todos esos valores que hemos encontrado. Y entonces,
el máximo absoluto y el mínimo absoluto serán el que sea más grande de todos estos y el que sea más pequeño de todos estos. Sencillo. Es cuestión de entenderlo. ¿Bien? Entonces, ¿esto por qué sirve? Pues de pronto algunos ya lo habrán captado un poco, pero bueno, suponga pues que tengo algo así, ¿no? Este es mi intervalo. Tengo la función sobre este intervalo. Entonces, algo así sería como, hallemos cuáles son todos los valores en los cuales esa función, bueno, encontremos el mayor y el menor absoluto de esa función. Entonces, primero, evalúe f en los puntos frontera. Entonces, ¿cuánto vale f aquí y cuánto vale f acá? ¿Sí? Y luego, encuentre todos los números críticos. Bueno, los números críticos serían, voy a poner aquí antes, hacer como una especie ¿de qué? De eje. Entonces, digamos que este sea el eje. ¿Sí? Entonces, ahora sí, evaluemos los números críticos. ¿Dónde están? Están aquí. Este sería un número crítico, ¿no? Porque mire que aquí la derivada es igual a 0. Acá, 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 acá y ya, ¿no? Ahí están los puntos donde la derivada es igual a 0 o donde no existe. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ya vamos en esta parte. Voy a poner aquí otro color. Entonces digamos que esta primera parte es encontrar, evaluar cuánto vale la función en los puntos frontera, ¿sí? La segunda parte está en amarillo y la tercera parte sería, a ver para que la pueda ver Kenny. ¿Cuál? Morado. Sería evalúe f en todos los números críticos. Entonces, listo, esto es un número crítico, ¿cuánto vale la función acá? Esto es un número crítico, ¿cuánto vale la función acá? Esto es un número crítico, ¿cuánto vale? Ah, me equivoqué ahí. ¿Cuánto vale la función? Acá, acá y acá. Esa sería la tercera parte. Ahora la cuarta parte, ordenar de mayor a menor todos estos valores que hemos tenido aquí. Y entonces, bueno, aquí, por lo que estamos viendo ahí, ya tendríamos que el valor mayor, pues sería este de aquí, ¿no? Aquí sería el valor mayor de todos. Y este sería el menor valor de todos esos puntos entre los morados y los azules. Y estos se convertirían tanto en el máximo absoluto como en el mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo se vería esto en un ejercicio? Bueno, entonces vamos a borrar todo esto. Dice, encuentre los extremos absolutos de esa función que está ahí. X al cubo menos 3x al cuadrado menos 24x más 2 sobre esos dos intervalos. Entonces, déjeme, voy a copiar aquí la función. X al cubo menos 3x al cuadrado menos 24x más 2. Bien. Entonces, y el intervalo es menos 3,1. El primer intervalo sería menos 3,1. Entonces, esta es nuestra función y queremos hallar los números críticos. Entonces, recordemos qué es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, queremos hallar los números críticos en el intervalo menos 3,1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar f en los puntos frontera del intervalo. ¿Sí? Entonces, lo primero,
Evaluamos f en los puntos frontera. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto vale f de menos 3? ¿Y cuánto vale f de 1? Bien. Entonces, ¿cuánto vale f de menos 3? Tendríamos que entonces que evaluarlo aquí, ¿no? Entonces, menos 3 al cubo, menos 27. No es tan rápido. Entonces, ¿cuánto sería? Sería menos 27. Alguien que haga el cálculo. Menos 27. Menos 27 otra vez aquí. Y aquí más 72 más 2. Por favor, alguien que me diga cuánto da eso. ¿Cuánto da f de menos 3? Alguien que coja ahí la calculadora y lo haga, por favor. ¿Nada? Hola. Profe. Sería 20, 20, no sería 20. 20, listo. Bien, Profe, 20. gracias. Entonces, f de menos 3 es 20 y f1 pues es 1 menos 3 da menos 2 menos 24 más 2 da menos 24. Entonces ahí tendríamos las dos primeras partes, los dos primeros puntos que nos interesan. Y ¿qué es lo que tenemos que mirar? Es cuánto vale esto. Esto es lo que después tenemos que comparar. Bien. Entonces, lo segundo es, encuentre todos los números críticos en el intervalo A, B. Entonces tenemos que encontrar los números críticos en ese intervalo. Entonces, para hacer lo que tenemos que hacer, bueno, la segunda parte de encontrar los números críticos. Es decir, busquemos primero dónde la derivada no existe y dónde la derivada es igual a 0. Entonces, para ello tendremos que sacar la derivada. La derivada me da 3x cuadrado menos 6x menos 24. ¿Sí? Esa es nuestra derivada. No hay ningún punto donde la derivada no exista, es decir, la derivada existe en todo el intervalo que estamos estudiando. En general existen todos los reales, pero en particular existe en ese intervalo. Bien, entonces busquemos para qué puntos la derivada es igual a 0. Entonces, igualamos a 0, decimos, bueno, 3x al cuadrado menos 6x menos 24 igual a 0. Y resolvemos. Bueno, aquí yo puedo dividir entre 3 y no pasa nada. Entonces x al cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Factorizo. X menos 4 por x más 4 y 2. 2 igual a 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los números críticos serían x igual a 4 y x igual a menos 2. Estos serían los números críticos. Todavía no hemos hecho nada más, solo encontramos los números críticos. Entonces pongámosle aquí como un, no sé, número crítico. Ahí dice número crítico. ¿Listo? Veamos qué sigue. Ya vamos en la segunda parte. Encuentre todos los números críticos. Ahora, evalúe f
en todos los números críticos. Es decir, vamos a evaluar la función en todos los números críticos. Es decir, 3 sería evaluar f. Entonces, tendríamos que evaluar f de 4. ¿Cuánto da? Por favor, alguien que lo vaya haciendo. Y f de menos 2. Por favor, alguien que lo vaya haciendo también. Entonces, a ver, yo voy haciendo el menos 2. Alguien que vaya haciendo el 4. Menos 2 da... ¿Dónde está el cálculo que usted tenía? Da 30. Alguien que haga el de 4, por favor. Da menos 78. Menos 78. Pero entonces veamos una cosa aquí antes de continuar, y es que el intervalo que nos piden es menos 3,1. ¿Bien? Menos 3,1. Entonces, en este intervalo no está 4. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, el número que realmente tenemos que comparar es este de acá. Este de acá no nos interesa porque no está en el intervalo. ¿Sí lo ven? Porque 4 no pertenece al intervalo que nos están pidiendo. Entonces, ahora ya hemos identificado los 3 puntos que nos piden digamos así, las instrucciones para hallar el máximo, el extremo absoluto del máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Entienden por qué 4 no? Este de aquí no lo tomamos en cuenta para este ejercicio porque no está en el intervalo en el que nos piden hallar los números críticos. ¿Bien? Entonces, lo único que tenemos que marcar es estos 3 puntos azules. Y ahora sí, terminamos. Los valores, evalúe, listo. Los valores mayor y menor en esta lista son el máximo y el mínimo absoluto. Es decir, entre estos 3, este y este, el máximo va a ser el mayor de todos ellos y el mínimo va a ser el menor de todos ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que el máximo absoluto, entonces aquí, máximo absoluto, el máximo absoluto va a ser ¿cuál? Pues el máximo entre estos 3, 20 menos 24 y 30, va a ser 30. Y el mínimo va a ser menos 24. ¿Sí? Y ahí habríamos terminado. Habríamos encontrado el máximo absoluto y el mínimo absoluto de nuestra función en el intervalo de menos 3,1. ¿Sí? Ahora, la segunda parte del ejercicio es: encuentre los extremos absolutos sobre el intervalo menos 3,8. ¿Sí? El intervalo menos 3,8. Entonces, vamos a guardar lo que hicimos aquí, pero borrar lo que no aplica. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Que ya no es aquí menos 3,1, sino que es menos 3,8. ¿Sí? ¿Qué más tendríamos que borrar aquí? Bueno, esto ya no aplica, tendríamos que luego volver a mirar cuál es el valor.
Bueno, voy a dejarlo aquí como que mínimo y 30 aquí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que tenemos entonces que el intervalo ahora es menos 3,8. ¿Bien? Entonces, ahora sí se incluye este que habíamos dejado por fuera, el x igual a 4. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues que tenemos que evaluar f también en este punto de x igual a 4. Entonces, tenemos que tomar este valor que ya habíamos evaluado antes. Este también lo tenemos que incluir para determinar el máximo y el mínimo absoluto. El máximo y el mínimo absoluto. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Que ahora para encontrar el máximo, pues tenemos que ver el máximo entre todos estos azules. Bien. Que en este caso vuelve a ser el mismo de la vez pasada, es decir, el 30. Pero el mínimo sí cambia. El mínimo sí cambia porque ahora el mínimo es menos 78. Ay, tenemos que hacer otro cambio, perdonen. No se debe evaluar en 8. La Claro, función. claro, perdonen. Tenemos que hacer otro cambio. Ya no tenemos que evaluarlo aquí en 1. La 130, creo. Tenemos que evaluarlo en 8. 130, profe. ¿Cuánto da? 130. 130. Sí. Bien. Gracias por haberlo hecho antes ya. Eso pasa por tratar de reciclar ejercicios. 130. Entonces ahora el máximo sería 130. ¿Sí? Comparamos entonces este y este. Bien, si yo había cometido el error de dejar aquí el 1, pero como el intervalo va de menos 3 a 8, tenemos que hallar la función también en 8, no en 1. Ya 1 no nos importaría. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué cambió con respecto al ejercicio anterior? Pues cambió en que el intervalo era hasta 8, por lo tanto tendríamos que calcular también en 8. Y cambió que el x igual a 4 ahora sí estaba incluido en el intervalo del menos 3,8. Por lo tanto, ahora sí teníamos que tomarlo en cuenta. Y ahora ya teníamos 4 puntos que teníamos que ordenar de mayor a menor para saber cuál era el máximo y cuál era el mínimo. Y ese es el procedimiento para hallar el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces, recordamos, lo primero, encontrar cuánto vale la función en los extremos del intervalo. Segundo, hallar los puntos críticos, los números críticos. ¿Y cómo lo hacemos? Encontrando los valores donde la derivada no existe o donde la derivada es igual a 0. En este caso, los puntos donde la derivada es igual a 0, que nos dieron 4 y menos 2. Verificamos si estos números están dentro del intervalo que nos están pidiendo y evaluamos los valores de f para los que sí están dentro del intervalo, que en este caso particular pues es menos 78 y 30. Profe, Y luego, ¿sí? ¿puede repetir otra vez, por favor? Ok, otra vez. Primero, encontramos cuánto vale f en los dos extremos del intervalo que nos piden estudiar. Es decir, f de menos 3, 20, f de 8, 130. Eso es lo primero que hacemos. Y guardamos estos valores, esos resultados que nos dieron. Segundo, encontramos los números críticos. ¿Cómo encontramos los números críticos?
buscando los puntos donde la derivada es igual a 0 o donde la derivada no existe. En este caso, los números donde la derivada no existe, perdón, donde la derivada es 0 es 4 y menos 2. ¿Sí? Verificamos si están dentro del intervalo. En este caso sí están dentro del intervalo. 4 y menos 2 están dentro del intervalo de estudio y entonces evaluamos nuestra función en 4 y en menos 2 y guardamos esos valores también. Y finalmente, de los valores que hemos guardado, comparamos cuál es el mayor y cuál es el menor, y el mayor sería el máximo absoluto de la función y el menor sería el mínimo absoluto de la función. Y listo. Bien, entonces esto es un proceso que tienen que hacer haciendo ejercicios, la única manera de aprendérselo bien es haciendo ejercicios. Y también pues entendiendo el concepto, ¿no? Y por eso les hice la gráfica anteriormente para que vieran por qué esto que estoy haciendo, que estamos haciendo, funciona para ver el máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Bien? Ok. Entonces hay muchísimos ejercicios. Muchísimos ejercicios. Voy a hacer otro y la idea es que ustedes se pongan a trabajar en esto seriamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer uno que parece aquí como, qué sé yo, difícil, digamos. Por ejemplo, voy a hacer este de aquí, el 32. Vamos a hacer el 32 juntos y después ustedes van a empezar a hacer todos estos ejercicios. Que la única manera de aprender esto es haciéndolo. Entonces, Lo mandamos por flop. sí, sí, pero primero hagamos el 32. A ver, raíz de x sobre x cuadrado más 1. Y el intervalo es entre 1/4 y 1/2. Bien. Entonces, este es el ejercicio. Entonces, hagamos el mismo procedimiento. Primero, encontremos el valor de la función en los extremos. Es decir, f de 1/4, ¿cuánto vale? Y f de 1/2, ¿cuánto vale? Bien. Muchísimas gracias. Yo ahorita lo entro. ¿Cuesta demasiado? ¿Cuesta demasiado? Un segundo, que es que llegó un domicilio aquí a la casa. ¿Qué hacemos con eso? Pues que lo deje ahí. Y ya me lo puedo poner aquí. Bueno. Ya se me recoge. Entonces, f de 1/4, ¿cuánto es? Alguien que por favor vaya haciendo, bueno, f de 1/4. Entonces, raíz de 1/4 me da 1/2. Sí, raíz de 1/4 me da 1/2. 16avo más 1. 16avos. Creo que era 2/5, creo. 2/5, bueno, yo le creo. No, alguien que confirme, no sé. ¿2/5? No, no, no. Sí. No puede dar 2/5. Bueno, hagámoslo aquí y luego lo borramos. Entonces, raíz de 1/4 dividido en 1/16avo más 1. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos da? Nos da 1/2 por aquí. Y aquí nos da 17/16avos. Esto nos da entonces 16 sobre 2 por 17 igual a 8 sobre 17. Da 8 sobre 17. Listo. Borramos todo esto. Listo. Ahora f de 1/2. Entonces, f de 1/2 nos toca dejarlo como expresado porque me da raíz de 2 algo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Raíz de 1/2 dividido en 1/2 más 1. ¿No? ¿Eso qué nos da? Nos da 1
sobre raíz de 2, dividido en 3 medios, nos da 2 dividido en 3 raíz de 2. Y a los que no pueden vivir, ¿eh? Profe, no es un medio al cuadrado. Profe, da 2 raíz de 2 sobre 5. Es un medio al Exacto, cuadrado. sí. Es verdad, un medio al cuadrado. Aquí va un Da 4. 2 raíz de 2 sobre 5. Mira, se lo está comiendo eso. 4. Aquí da 5 cuartos. Bien. Y entonces aquí lo que tenemos es 4 sobre 5 raíz de 2. Y a los que no les gusta ver la raíz allá abajo, pues entonces 2 raíz de 2 sobre 5. Muy bien, sí, gracias. Entonces da 2 raíz de 2 sobre 5. Está bien, pero mira. ¿Listo? Mira. Ya, entonces ya hicimos esta parte que era harta. Ahora, la segunda parte es ¿cuánto vale? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los números críticos? Entonces, segunda parte sería ¿cuáles son los números críticos? Para ello tenemos que ver dónde la derivada es 0 y dónde la derivada no existe. Entonces, primero hallemos la derivada. Entonces, ¿cuánto es la derivada? La derivada de eso, ¿qué va a ser? Bueno, ya son unos duchos para derivar, pero bueno, derivada del de arriba, menos derivada del de arriba, 1 medio por x a la menos 1 medio. Vale, ¿qué hice yo? Da 1 medio por x a la menos 1 medio por la derivada del de abajo, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, a ponerlo así, por la derivada del de abajo, dividido en el de abajo al cuadrado. Y entonces identifiquemos dónde la derivada no existe. Pero primero, venga, cambiémonos de página porque aquí no nos va a alcanzar. Entonces tenemos que la derivada es igual a 1 medio por x cuadrado más 1 sobre raíz de x menos 2x raíz de x sobre x cuadrado más 1 cuadrado. Yo lo escribí así. La única diferencia es que este lo puse como 1 sobre raíz de x y que este lo puse como raíz de x. ¿Sí? Listo. Entonces lo tenemos así. Vamos a organizar un poquito porque tenemos que... O bueno, ya teniéndolo así, uno podría saber en qué puntos la derivada no existe. ¿Sí? Y teniéndolo así, ¿por qué? Porque fíjense que esto está dividiendo aquí. Y esto está dividiendo aquí. Entonces tenemos que ver que no podemos dividir por 0. Pero yo les recomiendo que lo organicen primero y luego sí. Entonces yo lo voy a organizar primero. Entonces esto que me queda 1 medio x cuadrado más 1. Entonces voy a sumar lo de arriba. Dividido en raíz de x por x cuadrado más 1 cuadrado. Entonces simplemente hice la operación algebraica de sumar esto que está aquí. Y entonces esto es lo que me queda abajo. Y una vez lo tengo ahí, ya puedo identificar bien para cuáles valores la derivada no existe.
Y la derivada no existe si raíz de x es igual a 0. O bueno, no. Veámoslo de esta manera. Más fácil. La derivada no existe para todos los valores en los cuales raíz de x por x cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 0. ¿Sí o no? Ahí la derivada no existe. Entonces tengámoslo aquí como f' no existe. En estos puntos de aquí. Entonces, tenemos que ver que no va a existir cuando x es igual a 0. Y no va a existir si esto de acá adentro es igual a 0. Esto. Pero fíjense que no hay manera de que esto se logre. Esto no puede ser 0. Porque esto de acá siempre es mayor que 0. Mayor o igual que 0. Entonces más 1. Ya fijo le da mayor o igual que 1. Entonces esto de acá no puede ser igual a 0. Entonces la única manera para que esto sea 0 es que x sea 0. Y por lo tanto la única manera para que f' no exista es que x sea igual a 0. ¿Bien? Y este sería otro de nuestros puntos. Entonces, vamos a poner aquí el azulito. Este sería uno de los extremos, este sería otro. Y el otro sería, entonces, el valor de la función en x igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto es la función en x igual a 0? Pero, ¿qué sucede? Que 0 no está incluido en el intervalo. ¿Ven? Entonces, en otras palabras, esto que de acá no nos importa. No nos va a importar. En este punto no está la derivada, no existe la derivada. Pero no lo vamos a tomar como número crítico porque tampoco está en el intervalo. Fíjense que este intervalo es todo positivo, no incluye al 0. Pero de todos modos es importante hacer todo este procedimiento para saber que no haya más. Entonces ya miramos en qué puntos la derivada no existe. Ahora tenemos que ver en qué puntos la derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que identificar para qué puntos todo esto que está aquí es igual a 0. Y entonces si esto es igual a 0, esto de acá desaparece y entonces solo nos queda lo de arriba. Voy a escribirlo de arriba. Entonces nos queda que tenemos que buscar los puntos donde 1 medio por x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado es igual a 0. Entonces tenemos que buscar esto. Resolver esta ecuación. Entonces 1 medio x cuadrado más 1 medio menos 1 medio por menos 2x cuadrado igual a 0. Entonces esto lo hacemos pues las operaciones. Nos queda menos 3x cuadrado medios más 1 medio igual a 0. Entonces me queda que menos 3x cuadrado más 1 es igual a 0. Y tenemos que resolver esa ecuación de ahí. Entonces nos da que x cuadrado es igual a más o menos, y fíjense que es importante el más o menos porque es una raíz, la raíz de 1/3. ¿Sí? Perdón, x. X es igual a más o menos la raíz de 1/3. Entonces quiere decir que más raíz de 1/3 y menos raíz de 1/3
son números críticos. Pero volvemos, ¿cuál es nuestro intervalo? Nuestro intervalo es 1/4, 1/2. Es decir que menos raíz de 1/3 no está incluido en el intervalo. Y entonces lo único que nos importa es más 1/3, más raíz de 1/3. Y bueno, y verifiquemos que efectivamente está incluido en el intervalo, ¿no? Porque no lo sabemos. Entonces, ¿cuánto da eso? A ver, raíz de 1/3, ¿no? Raíz de 3. Raíz de 3 da 0.57. Entonces, raíz de 1/3 es más o menos 0.57. Y el intervalo es entre 1/4 y 1/2. ¿Sí? ¿Qué pasa? 0.57 no está en el intervalo. ¿Por qué no está en el intervalo? Porque esto de acá es 0.25 y esto de acá es 0.5. Y raíz de 1/3 es 0.57. Está por fuera del intervalo. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos quiere decir? Que esto de acá tampoco lo necesitamos. ¿Sí? Tampoco lo necesitamos. Entonces, ¿qué nos queda? Que esta función no tiene números críticos en este intervalo de acá. Y si no tiene números críticos, los únicos números que tenemos que comparar son estos dos. Entonces, si ya queremos decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo, pues simplemente en este caso en particular solamente tenemos que mirar cuál es el máximo de esos dos y cuál es el mínimo de esos dos. Entonces, en este caso, el mínimo sería este. Mínimo. Y el máximo sería este. ¿La fresita? ¿Sí? ¿La fresita? Que te regalé. Y de esa manera terminamos el ejercicio. Es un ejercicio interesante porque es un ejercicio donde todo Profe, lo una que... pregunta. Sí. 2 raíz de 2 sobre 5 y 8 17avos tienen que estar también entre el intervalo ese. No, eso no tiene nada que ver, porque esto es el valor de la función en este punto. ¿Sí? Ah, ¿Sí? Es distinto. sí. Es distinto. Ok. Lo que queremos ver es esto y esto es lo que nos importa que esté dentro del intervalo. ¿Sí? Profe, y pase la hoja para la derecha. Ay, Adrián. Otra vez. Pues. Ahí, en la tercera línea, ¿qué pasó ahí? Que no, como que ¿Aquí? Ajá. Un medio de x, un medio por x al cuadrado menos 2x al cuadrado me da menos Ok. 3x al cuadrado sobre 2. Ok. Listo. Entonces, fíjense que en este caso hicimos todo el procedimiento como sabemos que tiene que hacerse y nos dio que todos los puntos que podrían ser números críticos, todos estaban por fuera del intervalo. Entonces, solo nos importaba este y este. ¿Sí? Si aquí no hubiera sido un medio, sino, por ejemplo, 1, entonces tendríamos que haber calculado f de 1, cuánto nos daba, y en ese caso ya más raíz de 1/3 sí estaba incluido, por lo tanto tendríamos que haber calculado f de raíz de 1/3 y ver cuánto era, y tendríamos tres números para comparar, lo que nos diera aquí, y lo que nos diera aquí, y este. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, este ejercicio era, digamos, más difícil de lo normal, porque había varias cosas que no estaban pasando. Entonces, voy a parar aquí de grabar.